compartir principios del lugar de asignación. Principios del lugar de asignación. Sabes, quiero comenzar diciéndote que todo lo creó Dios con base en principios, en fundamentos y en leyes, para que funcionen todas las cosas que Él creó. Todas las cosas que tienen vida funcionan con base en principios, con fundamentos, con leyes espirituales, leyes naturales. Él creó todas las leyes. Para Dios, los lugares son muy importantes. Él estableció, definió, asignó lugares especiales donde nosotros íbamos a vivir desde el principio. Vemos que Adán, Dios lo pone en un lugar de privilegio y de gran bendición, en lugar de su presencia. Quiero decirte esto, cada lugar de asignación donde tú descubres que ahí has sido asignado, en la ciudad, en la familia, en el lugar donde vives, en la iglesia donde te congregas, ahí Dios definió y destinó grandes cosas para tu vida. Y hoy vamos a descubrir estos principios del lugar de asignación. Un lugar de asignación es aquel sitio, lugar que Dios estableció y ordenó, proveyendo todo lo necesario para que se cumplan sus propósitos ahí. Así es que cuando tú descubres que ese es tu lugar de asignación, llámese ciudad, familia, el lugar donde tienes que estar, entonces, o inclusive iglesia, por supuesto, entonces ahí tú puedes esperar grandes cosas que sucedan. Y Dios te mostrará ahí grandes recursos para cumplir tu propósito. La Biblia está llena de acontecimientos donde Dios muestra cómo los principios operan en los lugares de asignación. Cada vez que Dios llama a un hombre en la Biblia, yo veo que lo llama a ir a un lugar. Y en ese lugar está provisto ya todo lo necesario para bendecir, para traer bendición no solo a esa persona y su familia, sino para que él sea de bendición para ese lugar. Entonces, hoy quiero hablarte de estos principios. Por ejemplo, Dios le mostró a Josué lugares de asignación y les llamó la tierra de promesa. Y le dio una visión de esos lugares y le dijo, entra a esa tierra hasta donde vea tu mirada, donde pisen la planta de tus pies. Todo eso te lo daré. Lugares asignados. Y aunque pareciera ser que no eran lugares tan convenientes porque ya eran habitados por otros pueblos y había ejércitos y había gigantes y describen esa tierra así, Josué tenía en su corazón la palabra que Dios le había dado. Es un lugar asignado. Entra porque vas a hacer bendición ahí. Entra porque ese es el lugar reservado para ti, para tu familia y tus generaciones. Así es que cuando tú recibes una instrucción de parte de Dios con respecto a los lugares de asignación, este siempre está asociado a una provisión que Él ya puso en esos lugares. Quiero mostrarte en la Biblia, vamos a ir a la Biblia, el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, hay una historia bien interesante. Te pongo un poco en contexto de esto. Dios le habla a un hombre, a un profeta llamado Elías, y le dice ciertos acontecimientos que van a pasar. Y en esos acontecimientos que van a suceder no iba a llover, imagínate, durante 3 años. Y se iba a desatar una gran sequía en toda la región. Entonces, en medio de esta crisis, en medio de este evento que va a suceder, Dios le da una instrucción a Elías. Y esto queda narrado en primer libro de Reyes, capítulo 17. Voy a leer del verso 8 al 16. Voy a usar la versión Reina Valera 60. Perdón, Reina Valera contemporánea. Dice el verso 8. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo, verso 9, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Yo he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Verso 10. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des de beber un vaso de agua. Verso 11. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. 12. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios, que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo nos dejaremos morir. ¡Wow! ¡Qué interesante lo que está pasando aquí! Es producto de lo que Dios había anunciado a Elías. Va a haber una gran sequía, no va a haber alimento,
no va a haber cosechas, y entonces ya estaban los impactos de esta grande crisis en estos lugares de Sarepta. Y dice, voy a cocer lo último para hacer el último pan para mi hijo y para mí, después de comerlo nos dejaremos morir. A mí me impacta mucho eso. Si tú te pones en el lugar de esta viuda, ¿realmente qué harías tú ante una crisis así? Pero está el hombre de Dios ahí, dice el verso 13. Pero Elías le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. Verso 14, y aquí viene la palabra que Dios le dio a Elías. El Señor, el Dios de Israel me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. 15. La viuda hizo lo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días. Voy a leer otra vez esta parte. La viuda hizo lo que Elías le dijo. Siguió instrucciones. Y los tres comieron durante muchos días. Verso 16. Y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija. ¡Wow! ¿Qué texto acabamos de leer? Esto sucedió en esos tiempos de Elías. Había una crisis impresionante. Y Dios le asigna un lugar a Elías. Muchas veces el lugar que nos ha asignado el Señor no parece como que el lugar que es el más adecuado para nosotros. Tal vez esté presentando una crisis, tal vez esté presentando una situación difícil, pero ahí en ese lugar Dios quiere conectar sus recursos para traer bendición a ese lugar que está sufriendo crisis, y tú y yo somos un factor muy importante para traer bendición a los lugares donde está habiendo crisis. Y está el hombre de Dios aquí. Y estamos viendo en esta historia cómo Dios nos va a mostrar ciertos principios tan importantes que debemos de tomar en cuenta y aprender en esta mañana. Cuando se viene una crisis o estás en medio de una crisis, es muy importante confiar y escuchar la voz de Dios, porque hay un lugar donde hay toda provisión para salir de esa crisis. Tú eres, iglesia, un factor de cambio para la crisis. Tú no eres para sentarte a llorar las tristezas y las desgracias que está sucediendo en un evento. Tú eres para levantarte y tener una visión y decir, ¿qué quieres hacer hoy, Señor? Quiero escuchar tu voz. ¿Cómo puedo yo ser de bendición en este momento? Porque entiendo que estoy asignado a este lugar y este lugar está activado con las bendiciones del cielo. Así es que Dios nos muestra que ninguna crisis detiene sus propósitos. Los recursos están asociados a los lugares donde Dios nos planta, a donde Dios nos llama y a donde Dios nos asigna. Quiero decirte esto otra vez. Todos los recursos, los que se necesiten en cualquier momento, están asociados a los lugares donde Dios nos planta, donde Dios nos llama y donde Dios nos asigna. Y estamos viendo aquí el llamado que recibe Elías. Y Elías era un factor muy importante para bendecir todas esas tierras en Sarepta. En este pasaje, aunque la viuda no podía ver más allá de lo que estaba pasando y de lo que estaba por suceder, el hombre de Dios era una conexión con el cielo. Y toda la provisión y sus recursos con ese lugar están conectados con el hombre de Dios. El hombre de Dios viene a conectar recursos a ese lugar de asignación para vivir por encima de una crisis. ¿Sabes que nosotros podemos vivir por encima de la crisis? Si podemos escuchar la voz de Dios, si podemos entender cómo Dios quiere actuar, obrar en algún lugar, en alguna situación. Dios asignó una fuente de recursos al lugar donde fue enviado Elías, pero él necesitaba conectarlos. Y hubo un principio muy importante aquí. Elías le dice a la viuda, está bien lo que vas a hacer, haz como habías pensado, pero primero dame a mí. Porque si tú honras al hombre de Dios, si tú honras la conexión que tiene Dios para que se activen los recursos, entonces Dios le está dando una llave a esta mujer. Es una llave impresionante para activar recursos y provisión. En el lugar de asignación Dios establece personas enviadas por Él
para que sean un medio para conectar el cielo con la tierra, para conectar la bendición, el favor en tu vida. Así que la provisión para la viuda estaba escondida en la asignación que Dios estableció con Elías. ¿No es maravilloso esto? Esta mujer no entendía tal vez mucho de propósitos y de visión y de estrategias de Dios y de revelación. Ella no tenía todo eso, pero estaba el profeta ahí y ella lo reconoció y le dijo: tu Dios, por tu Dios, te juro que por tu Dios, no tengo más comida. Te podría dar un banquete, pero no tengo más. Y Elías le dijo: es suficiente con lo que tienes. Con eso se va a activar todo lo que Dios tiene para tu vida. Así que tu provisión está conectada a los lugares donde están operando los hombres de Dios para tu vida, donde Dios está operando ahí. Y solo Elías sabía los principios para activar esta provisión. Dios le había dicho lo que haría. Así que imagínense, todo se conecta: el entendimiento del hombre de Dios, el profeta, el entendimiento de esta mujer porque obedeció y dijo: bueno, ¿qué más da, verdad? Vamos a partir en tres esta torta que vamos a hacer, este pan, y comamos, porque de todas maneras no hay más. Pero algo sucedió ahí y se empezó a multiplicar la provisión. Con esta historia Dios nos está diciendo que Él te va a respaldar con toda provisión a donde Él te envía, en el lugar donde estás asignado. Pero también produce bendición a donde eres enviado y asignado, a donde Dios te envía. Cuando recibes una instrucción divina, esta instrucción está asociada a recursos. Los recursos están ahí. Así es que yo quiero decirte que si alguien está atravesando una crisis, si alguien está atravesando una crisis, una problemática de cualquier tipo, económica o inclusive de salud, alégrate, estás en el lugar correcto. No por casualidad Dios te asignó para que estuvieras viendo esta transmisión. No es casualidad que tú estés conectado oyendo este mensaje. No es casualidad que alguien te compartió este mensaje y tú estás diciendo: a ver, ¿de qué está hablando este hombre? Está hablando de Dios, está hablando que hay esperanza, está hablando que se puede avanzar con Dios. Porque no es casualidad, has sido asignado para que escuches este mensaje. Hay dos instrucciones muy importantes que Dios le da a Elías: apártate de este lugar. Le dice: apártate. Los lugares son muy importantes, pero cuando viene una instrucción y Dios nos quiere mover a un lugar, siempre tenemos que tomar acciones. Y Elías tomó acciones. Dios le deja ver lo que vendría y tomó acciones. Y es muy probable que Dios te está diciendo: hey, apártate de tus pensamientos, apártate de lo que tú has andado, para que vengas a este lugar donde vas a escuchar, donde vas a aprender a escuchar la voz de Dios, donde vas a aprender a escuchar instrucciones. Muévete a donde te voy a indicar. Y yo sé que a muchos de ustedes Dios los está moviendo a esta iglesia. Dios los está moviendo a este lugar para que escuchen esta transmisión, para que escuchen este mensaje. Porque Dios siempre hace las cosas con una intención, para llevarnos a un propósito. Así que cuando le dice Dios a Elías: vete, implica movimiento, decisiones, hacer algo. Decídete en esta mañana, decídete, toma convicciones fuertes y decídete: oh, me parece que aquí es el lugar donde debo estar. Voy a estar escuchando cada domingo, cada martes lo que se habla aquí, porque estoy seguro que algo tiene Dios conmigo en este lugar de asignación. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Así que las circunstancias a veces Dios las usa para moverme a lugares donde Él me va a bendecir. Dios nos asigna a lugares y a personas para bendecirnos y lograr cumplir nuestro propósito. Vemos en la Escritura, a lo largo de toda la Biblia, que Dios usó lugares específicos donde Él quería hacer algo. Y lo podemos ver cuando Jesús llamó a sus discípulos. Él se presenta resucitado al tercer día y les da instrucciones. Y les dice: vayan por todas las naciones, prediquen el evangelio. Ahí lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Estas instrucciones. Prediquen estas buenas nuevas, díganles a la gente que hay esperanza en todas las naciones. Pero antes de eso, Él tiene que hacer algo muy importante. Y les dice que vayan a un lugar y esperen ahí, porque lugares son muy importantes, porque Dios está pensando en dar provisión. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y voy a leer del verso 3 al verso 5. Voy a usar la versión Reina Valera, versión 2015. Hechos 1, verso 3. Dice:
A estos también se presentó vivo. Recuerden, él ya estaba resucitado, se les presentó resucitado. Después de haber padecido con muchas pruebas convincentes, durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. ¡Wow! No me puedo imaginar cómo fue eso. Jesús se presenta después de 3 días de que ya había muerto, resucitado. Y les empieza a explicar acerca del reino de Dios, afirmando muchas cosas en sus corazones, principios del reino de Dios. Y dice ahí, se les presentó durante 40 días, se hacía visible y les hablaba acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, del cual me oyeron hablar. Verso 5. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Les está diciendo que el lugar adecuado donde Dios había destinado, el lugar asignado, el lugar determinado por Dios, era Jerusalén, que debían de esperar ahí, porque iban a recibir algo maravilloso, algo poderoso, que les iba a llevar a cumplir la misión a la cual él les estaba hablando. Jesús les estaba diciendo. Así que les está diciendo, esperen ahí en Jerusalén, esperen porque serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Quiero que vayas conmigo en esa misma escritura, Hechos 1, al verso 8. Dice el verso 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí tan interesante? Que ellos necesitaban el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en sus vidas para hacer y cumplir la misión que Él les estaba enviando a hacer. Dice, me serán testigos, irán a las naciones y darán testimonio de quién es su Dios, de quién los salvó. Y por medio del Espíritu Santo harán grandes cosas. Esa es la misma palabra que Dios nos está diciendo en este día. Jesús les da instrucciones a sus discípulos y les indica un lugar asignado. Y ahí iban a recibir toda provisión, porque quiero decirte que toda la provisión que tú necesitas, todo lo que necesitas para tu vida, en lo material y en lo espiritual, está en el Espíritu Santo. Todo lo que tú necesitas para vivir, para la familia, para el matrimonio, para tu economía, para vivir una vida de abundancia, está en el Espíritu Santo. Todo Dios lo destinó y lo determinó dentro del Espíritu Santo. Y por eso era muy importante lo que ellos estaban haciendo aquí. Estaban esperando que viniera el poder de Dios, todas las oportunidades, todas las posibilidades en tu vida. Ellos podrían ver oportunidades, podrían ver todas las posibilidades de avanzar, de ser abundantes, de prosperar, de tener buena salud, de que su economía estuviera estable y abundante, de todas las cosas para que se cumpliera su propósito. Quiero decirte que Dios ha determinado lugares asignados. Hay muchas personas que en este lugar, que en esta iglesia, han recibido la llenura del Espíritu Santo. Se han conectado con nosotros para que el Espíritu Santo llene sus vidas, para que reciban poder de lo alto y para que este poder de lo alto los habilite para grandes cosas, porque Dios quiere que cumplas un propósito, porque cada uno de nosotros nacimos para algo en específico. Los recursos están definidos y disponibles en el lugar de asignación. En ese lugar van a recibir una fuente abundante de vida. Y Jesús les dijo, esperen en Jerusalén, recibirán poder de lo alto. Después de que vino este evento en Hechos capítulo 2, ahí vemos cómo la vida de los discípulos fue transformada. La vida de muchas ciudades fue transformada. Hombres llenos del Espíritu Santo llegaron a ciudades grandes y las transformaron. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. Ahora, yo quiero decirte que Dios es un Dios de instrucciones. Y normalmente sus instrucciones están asociadas a lugares de asignación. Por eso tú nos ves cada semana diciéndote, conéctate, no faltes a estas reuniones, conéctate con lo que estamos haciendo, sé parte de esta iglesia, camina con nosotros en los grupos de enseñanza, en fin. ¿Por qué? Porque sabemos que es una asignación para tu vida, porque sabemos que si tú tomas en cuenta tu asignación,
tomas en cuenta que este lugar ha sido asignado para tu vida, entonces tú vas a poder crecer y avanzar. Los lugares son de gran importancia para Dios. Él siempre tiene un lugar asignado donde están los recursos. Así es que cuando Dios te establece en un lugar, es porque en ese lugar están los recursos para que tú crezcas, produzcas, avances, encuentres la sanidad, en fin. Y la iglesia es un lugar donde Dios asigna personas. Es donde se encuentra la provisión necesaria para alcanzar su propósito en la vida. Entonces, con base en todo esto, quiero decirte algo muy importante. Dios te ha traído a esta iglesia porque Él ha preparado toda clase de provisión para tu vida y tú vas a desatar un destino maravilloso y glorioso para cumplir tu propósito. Tu llamado está asociado a esta iglesia, a este lugar donde Dios te ha asignado. Pero quiero preguntarte esto, ¿estás dando lo mejor de ti en tu lugar de asignación? Porque alguien puede estar en un lugar de asignación con la actitud incorrecta, entonces no va a aprovechar, no va a poder ver. Imagínate la viuda, o imagínate los discípulos si hubieran dicho, ay, Jerusalén, ¿por qué quiere que vayamos a Jerusalén? No vamos a ir a Jerusalén, no nos gusta Jerusalén. O la viuda que hubiera dicho, ¿cómo? ¿Qué le pasa a este hombre de Dios? ¿Qué le pasa a este pastor? ¿Cómo me está pidiendo que le dé? Si está viendo que no tengo, y entonces, no, pues que le dé a alguien que tenga, yo no tengo, yo no le puedo dar. Pero ella no estaba pensando en eso, ¿verdad? Ella estaba pensando en la palabra y en los principios que Dios le había anunciado al profeta. Entonces alguien puede estar en su lugar de asignación. Si esta mujer no hubiera entendido esto y hubiera tenido una actitud negativa, entonces no hubiera venido provisión sobre su vida. Se hubiera perdido de tremendas bendiciones que Dios quería hacer en su vida. Así que alguien puede estar en su lugar de asignación, el lugar que es correcto, pero con una actitud incorrecta, con motivaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque la provisión está atada a tu lugar de asignación. ¿Cómo estás actuando en tu lugar de asignación? ¿Cómo estás desarrollándote en el lugar de asignación? ¿Qué actitudes tienes con los hombres asignados a tu vida? Porque la ley de asignación dice que todo lo que Dios quiere darte y hacer contigo para que alcances y tú vivas tu propósito está en el lugar que Él ha asignado para ti. En ese lugar serás formado en carácter, en fe, a través de tu potencial alcanzarás un gran destino, tu propósito. Y entonces cuando tú tomas una actitud de honrar ese lugar, esta mujer lo único que tenía que hacer era honrar al hombre que venía a conectar el cielo con la tierra. Honrarlo, ser agradecida con él y darle, era lo único que tenía que hacer. Y entonces se produjo algo impresionante. Dios pudo traer toda provisión a la vida de esta mujer. Igualmente con los discípulos, lo único que tenían que hacer ellos es ir a ese lugar que Jesús les avisó y esperar ahí. Y les dijo, dentro de no mucho tiempo, dentro de no muchos días, para que no desesperaran. Y ahí estaban ellos, y lo prometió y lo cumplió. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y la vida de ellos cambió. Iglesia, yo quiero decirte que en este momento el Espíritu Santo está listo para venir a tu vida. Si tú tienes una correcta actitud, si tú tienes una correcta motivación, entonces toda provisión de este lugar de asignación será puesta sobre tu vida para que avances, para rodearte de sanidad, de protección, de prosperidad, para que avances en tu propósito, porque Dios ya destinó estos lugares. Así es que yo quiero concluir esta enseñanza con 4 principios de tu lugar de asignación. Quiero hablarte de 4 principios que podemos obtener de estos 2 textos que hablamos, el de la viuda y Elías y el de Jesús y sus discípulos. Hay muchos más ejemplos en la Biblia, pero podemos ver aquí 4 principios del lugar de asignación importantes, maravillosos. El primero, número 1, tu propósito está relacionado con tu lugar de asignación. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Ahí está tu felicidad, tu plenitud, la provisión de tu familia, de tus generaciones, tu salud, todo. Ahí está todo. Y es ahí donde lo descubres. Y no estás aquí por casualidad. Dios te ha asignado a esta iglesia. Así es que tu propósito está relacionado y está muy, muy conectado con tu lugar de asignación.
¿Cuántos están contentos por su lugar de asignación? Número 2, tu crecimiento y desarrollo están en tu lugar de asignación. Es donde tú puedes crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de tu propósito, crecer en todas las áreas de tu vida, desarrollar todos tus talentos y ser una persona muy productiva. Número 3, la actitud que tú asumes en tu lugar de asignación te lleva al fracaso o al éxito. Tú decides qué actitud vas a tomar. Una actitud de fe. ¿Estás creyendo en ese hombre que Dios está usando para tu vida? ¿Estás creyendo en lo que te está enseñando? ¿Estás creyendo en Dios? ¿Estás teniendo una actitud correcta hacia su palabra, hacia sus principios? Entonces te espera el éxito. Porque la actitud que tú asumes en tu lugar de asignación te lleva al éxito o te puede llevar al fracaso. Y número 4, en tu lugar de asignación están cosas muy importantes. Están los recursos de todo tipo. Ahí encuentras recursos emocionales, espirituales, te conoces a ti mismo, sabes lo que eres capaz de lograr. Los recursos. También está tu seguridad y protección. Ahí te vas a sentir confiado en tu lugar de asignación. Ahí Dios te deja descubrir grandes cosas, ¿verdad? Y los recursos te dan seguridad y te dan protección. Tú estás seguro, ahí está Dios y Dios ha hablado a mi vida. También está tu autoridad. La autoridad a la cual tú debes seguir, pero la autoridad que tú tienes sobre todas las cosas. Y tú comienzas a tomar autoridad sobre muchas situaciones que te han detenido. Ahí en tu lugar de asignación. Y finalmente el poder de Dios en ti. Como Jesús le dijo a sus discípulos, recibirán poder de lo alto, el Espíritu Santo sobre tu vida, el poder de Dios en ti. Así que estos 4 principios son vitales para que tú estés confiado, te establezcas, eches raíz con esta iglesia, desarrolles todo tu potencial. Dios te ha llamado no solo a ser parte de esta iglesia, sino también a ser el protagonista del cambio, de la reforma. Todos tienen un llamado al liderazgo para reformar a esta ciudad y a esta nación. Todos tienen algo que aportar. Por eso no solo lo que tú vas a tomar de esta fuente que hay en esta iglesia, sino que también todo lo que Dios ya depositó en ti. Todos los recursos de talentos, habilidades, capacidades y el potencial que tienes va a servir a los propósitos que a través de esta iglesia se va a extender el reino de Dios en muchos, muchos lugares. Dios quiere usar tu vida, quiere honrar tu vida, quiere prosperar tu vida, quiere bendecir a tus generaciones también. Y por eso es que estos 4 principios son muy importantes. Los recursos relacionados para que cumplas tu propósito. Ahí descubres tu propósito, ahí creces, ahí te desarrollas. Y la actitud que tú asumes es muy importante. Sabes, nunca perdamos esa capacidad de asombro. Nunca digas, oh, eso ya me lo sé. Ah, no, sí, yo necesito algo más. Desarrolla la capacidad de asombro. Que te asombre siempre la palabra de Dios. Aunque un mensaje lo escuches 10 veces, siempre va a haber algo que te va a sorprender. Sabes, eso yo lo aprendí hace muchos años cuando llegué a la iglesia y escuché a un pastor decir, aunque yo predique este mensaje cada domingo, este mensaje te va a dar algo nuevo cada domingo, porque esa es la virtud de la palabra de Dios. Y siempre viene una revelación nueva, aunque el mensaje sea el mismo. Así que en esta maravillosa mañana, Dios quiere poner este mensaje en tu corazón. Lugares de asignación son muy importantes. Y la iglesia es un lugar de asignación muy importante, donde Dios tiene provisto todo lo necesario para que tú avances y tengas éxito en la vida y cumplas tu propósito.